Muy bien. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que han estudiado de la sección 14.1 y 14.2? Sí, el quiz es ahorita. Mm, Dentro de 45 minutos del quiz. ¿Quieren consultar algo? Entonces yo hago unos ejemplos aquí sobre el último tema que estudiamos en clase, que fue centros de masa y momentos de inercia. ¿Listo? Si no hay preguntas. Entonces, voy a revisar aquí los ejercicios del libro guía. Bien. Veamos aquí un ejemplo interesante. Dice, en los ejercicios 1 al 4, hallar la masa de la lámina descrita por las desigualdades. Dado que su densidad es ρ de xy igual a x por y. Sugerencia. Algunas de las integrales son más simples en coordenadas polares. Listo. Entonces veamos. Por ejemplo, este de aquí. Esta es la descripción de este par de desigualdades describe la lámina. Listo. O miren este número 4. Parece interesante, ¿no? Dice lo siguiente, veamos a ver. Dice que x es mayor que 0. Entonces, x mayor que 0, coloquemos eso. Y llevaría entre 3. ¿Qué tipo de región será esta? Entre 3 y 3 más una raíz cuadrada allí. Esa raíz es, ¿raíz de qué? Raíz de 9 menos x cuadrado. 9 menos x al cuadrado. Listo, entonces esto es lo que escribe la lámina. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de región será esta? ¿Será que parece una región anular o? X mayor que 0, bueno, es esta parte acá. Dice que, bueno, aquí también ocurre algo. Grafiquemos las siguientes funciones. Grafiquemos primero y igual a 3 en este extremo inferior. Y luego graficamos y igual a 3 más raíz de 9 menos x a la 2. Aquí preguntan que si la última clase no fue coordenadas polares. Ah, parece que sí, ¿cierto? Sí, la última clase fue coordenadas polares. Sí, profe. Sí. Ah, entonces este ejemplo no va para ustedes. Seguro fue con otro curso de cálculo. Entonces todavía no podemos hacer esto. Entonces más bien estudiemos esa sección, centros de masa. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de los centros de masa es, dada una lámina, ¿sí? Una lámina muy delgada, es decir, que podemos considerar que no tiene grosor. ¿Sí? Es una hipótesis del modelo. Dada una lámina,
esta lámina puede tener distinta distribución de densidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que en unas regiones de la lámina puede haber mayor concentración de masa por aquí. Creo que un color repintado. Hay mucha masa. O sea que la lámina, pensémoslo así, entre mayor concentración de masa, el material del que está hecho es más fino, más duro. Y en cambio en otra región, la lámina es más liviana, más maleable, más suave, porque hay menos masa por unidad de área. Aquí vamos a entender la densidad como masa sobre área, no masa sobre volumen, sino masa sobre área. Entonces aquí colocando ese colorcito más claro, eso implica que la densidad es menos en esa región. Y por acá digamos que la densidad es más fuerte, mayor pues. Entonces estamos interesados pues en, dada una función de densidad, o sea, la densidad de esa lámina depende del punto donde usted se ubique. Aquí hay menos densidad, aquí hay más densidad, aquí también hay bastante densidad. Supongamos que esta lámina está en el plano XY. Entonces existe una función ρ que en cada instante, o en cada punto más bien, indica la densidad de la lámina, ¿sí? Bueno, ¿y por qué vamos a desarrollar esta teoría? Porque estas son aplicaciones de la integral doble, ¿sí? Entonces, una aplicación de la integral doble. Y queremos ver que la integral doble tiene otra interpretación, ¿sí? Que no solamente se puede interpretar como el volumen que se forma entre la superficie y la región de integración. No solo es eso, sino que se puede interpretar también como una masa. La masa de una lámina que tiene una densidad variable dada por esta función, ¿sí? Eso es lo que queremos ver, densidad de la lámina. Una interpretación diferente. Densidad de la lámina en el punto XY. ¿Sí? Eso es. ¿Listo? Hay distintas funciones de densidad. Por ejemplo, una que es típica que aparece bastante en el libro es la siguiente. Imagínense que ustedes tienen una lámina que tiene semicircular, una lámina. Digamos que es así. La lámina es la parte de este círculo que está en el primer cuadrante nada más, ¿no? Entonces por aquí, por estos bordes, la densidad es grande. ¿Sí? Aquí es grande la densidad. Y después se va haciendo pequeño. Hay menor densidad por acá. Para capturar esa idea, la densidad, lo cambiamos de color. Un colorcito más claro, más indicando menor densidad. ¿Sí? Por aquí la lámina es muy dura, por aquí es más maleable. Listo. Entonces este es el eje X, eje Y. Entonces, como les decía, la densidad depende del punto donde usted esté, del punto XY. ¿Sí? Entonces, en este caso, este comportamiento lo puede capturar la siguiente función de densidad. Rho de XY igual a la siguiente función. Miren. Raíz de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Por qué? Porque miren que raíz de X cuadrado más Y cuadrado, si ustedes analizan eso, es la distancia del punto XY que dibujé allí al origen. ¿Sí? Es esta distancia. Esa raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Por qué eso es cierto? Bueno, en virtud del teorema de Pitágoras, ¿no? Que si usted aquí traza este segmento que es perpendicular al eje X, me quedó ese triangulito verde. Bien. Y en ese triangulito verde, esta distancia mide X. ¿Sí? Porque este vértice acá tiene coordenada XY. O sea que esa distancia mide X.
Y la altura mide y. Esto aquí. Mide y. Y en virtud del teorema de Pitágoras, la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado, raíz cuadrada de eso. Entonces, esta distancia es eso, es esta raíz. Bien. Y por lo tanto, si el punto está a una mayor distancia del origen, esta función pues suma valores más grandes y mayor es la densidad. Entonces, por acá, la densidad es más grande. ¿Sí? Que aquí, cuando me acerco, de hecho, está mal dibujado, ¿no? Por aquí, cuando me estoy acercando al origen, la densidad se hace pequeña hasta que se hace cero cuando llega aquí al punto 0,0. ¿Qué unidades tiene esta función? Este numerito tiene unidades, ¿no? Como les digo, esta densidad es masa, ¿sí?, sobre área. Unidades de masa sobre área. Entonces, si usamos el sistema internacional, o depende, pues, esto puede tener unidades de kilogramo sobre metro cuadrado. ¿Listo? Puede ser esas las unidades. Cada problema dará sus unidades, o si no dicen nada, pues sabemos que son unidades de este estilo, masa sobre área. Bien. Si la función de densidad es constante, si ρ es una constante, ρ igual a K, eso significa que la lámina es homogénea, ¿sí? Que la distribución de masa es igual en todas partes. ¿Listo? Y ya. Bien. Bueno, entonces una primera pregunta que puede surgir aquí es, si uno tiene una lámina con la distribución de densidad variable, como en este caso, miren, es una función de dos variables, ¿cómo encontrar la masa de la lámina? ¿Sí? ¿Cómo encontrar la masa? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la masa de la lámina? ¿Cuál es la masa? ¿Listo? Y la pregunta tiene una respuesta muy sencilla en el caso de que la función de densidad fuese constante. Entonces, una respuesta parcial, que no es la respuesta de la pregunta completa en sí, porque ¿cuál es la masa si la función de densidad es variable? Pero si la función fuese constante, si ρxy es igual a una constante, entonces, ¿cuál sería la masa de la lámina? ¿Quién me dice eso? Pensemos que la lámina está aquí, miren. Es esta circunferencia. Entonces, la masa de la lámina sería, como ρxy igual a K es masa sobre área, coloquemos el área de la región R. O sea, la región R que define esta lámina. Entonces, de aquí puedo despejar. ¿Sí? Masa sobre área de la región es igual a K, entonces la masa sería igual a K por el área de la región R que define la lámina. Y ya. ¿Sí? Y sería el caso sencillo, ¿cierto? Esa sería la masa. Pero yo quiero una respuesta no cuando esta función es constante, porque eso es muy fácil, ¿no? Entonces, cuando ρxy es función, es decir, cuando ρxy es distinto de una constante. Es una función como la que escribí hace un momento, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ¿cómo hallo la masa de la lámina? El problema se complica, ¿no? Porque como usted sabe que en unas partes hay mayor concentración de masa que en otras, es un problema no trivial hallar la masa total. Exacto, ¿no? Pero para eso podríamos hacer lo siguiente. Prácticamente hacer una suma de Riemann de nuevo.
Entonces, miren la idea que está detrás de la fórmula que nos muestra el libro. Entonces, aquí está el eje Y, eje X, ¿cierto? Y coloquemos aquí la lámina. No importa qué lámina sea, no importa la geometría. Tengo una lámina aquí arbitraria, con distinta distribución de densidad, claro. Entonces coloquemos aquí este colorcito claro para dar la sensación de que aquí hay poca densidad. Listo. Este parche aquí significa que allí hay mayor densidad. Listo. Por aquí la lámina puede estar luego con esta densidad. Aquí sí hay mucha más masa por unidad de área. Donde usted va que queda más repintado, pues ahí hay mayor densidad. Así sea un puntico. Mire, por ejemplo, en el dibujo aquí hay mayor densidad. Por aquí podemos tener esta densidad. Y entonces ahí está nuestra lámina con densidad variable por tramos. ¿Listo? Entonces, miren, la idea es la siguiente. Yo quiero hallar la masa total. Pero es complicado. Que la densidad es variable. Entonces hagamos una cosa. Creemos aquí una especie de malla o hagamos una partición, pues, de la región de la lámina. Hagamos una partición en rectángulos o cuadrados muy pequeños. Entonces, trazo estas líneas. Recuerden que es una idea heurística, así, intuitiva. Entonces nosotros partimos la región en rectangulitos pequeños. Eso es lo que se denomina una partición. Mira, ahí está nuestra partición. Listo. Que cuando vimos la integral doble como un volumen, que colocábamos prismas rectangulares debajo de la superficie, la base de esos prismas son estos rectángulos que estoy dibujando aquí. Entonces, miren, hice una partición. Entonces, si ustedes notan, si uno analiza, por ejemplo, uno de esos rectángulos, miren, por ejemplo, este rectángulo de aquí, ¿sí? Miren que este rectángulo tiene el mismo color casi, no varía mucho, ¿sí? Aquí la densidad es constante en este rectángulo. Si yo escojo este rectángulo de acá, aquí la densidad es más grande que el otro, pero es constante también. Y si escojo este rectángulo, también la densidad es más pequeña que los otros dos, pero es constante, ¿sí? Y esa es la idea, la clave de la fórmula que vamos a ver a continuación, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué podemos concluir? Que entre más fina sea la partición, me voy a encontrar más de estos rectángulos, donde la densidad es constante allí. O podemos asumir eso, ¿sí? Podemos asumirlo y obtener una buena aproximación de la masa total de la región. Porque no en todos los rectángulos ocurre eso, ¿no? Eso sí es claro. Por ejemplo, este rectángulo acá tiene densidad variable, así sea en este pedacito, miren que aquí está más oscuro que acá. ¿Sí ven? Entonces allí no podemos decir que es variable, pero si yo hiciera una partición más fina, cortar aquí, cortar acá, ahí sí me quedan 4 rectángulos, cada uno con densidad constante. Entonces vamos a extraer uno de esos rectángulos y lo analizamos por acá. Aquí está, miren. Voy a extraer este rectángulo haciendo un zoom y aquí está el buen rectángulo, pintado de colorcito azul en el fondo, donde se supone que la densidad es constante. Entonces la pregunta es, bueno, suponiendo que la densidad es constante allí, ¿cuál es la masa de ese pequeño rectángulo? Entonces nosotros podemos escoger aquí en el centro un punto representativo, XY. Que ese XY estaría aquí, miren. Aquí. Escojo un punto allí. ¿Sí? Y voy a hacer la siguiente, voy a asumir lo siguiente, que todo este rectángulo pequeñito
tiene densidad constante allí y esa densidad vale rho de XY. Como es tan pequeño, puedo asumir eso, que en este puntico, que la densidad es igual, en todo el rectángulo la densidad es igual a rho evaluado en XY. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vimos hace un momento? Que si uno tiene la función de densidad constante, la masa es multiplicar la constante por el área de la región. En este caso, el área de este rectángulo. Y yo puedo suponer que esto mide un delta de X, una cantidad pequeña. Eso es notación. ¿Sí? En cálculo generalmente se usa el delta X para referirse a un cambio. Es como un X final menos un X inicial, por ejemplo, en física. Pero es una magnitud, una cantidad pequeña. Esto mide un delta X y aquí mide un delta Y. Entonces el área, en este caso, esta región plana, es el producto de delta X por delta Y. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo densidad por área y eso es igual a un pequeño, a la masa, a un delta de masa, una pequeña parte de la masa total. ¿Sí? Y yo puedo hacer eso con todos los demás rectángulos que vemos allí. ¿Listo? Entonces yo puedo sumar, hacer una suma aquí. No coloco índices porque esto es un poco una idea heurística, pero si yo sumo la masa que yo estime aquí, la masa que estimo acá, etcétera. Entonces tengo una estimación aproximada, ¿sí?, de la masa de toda la lámina, ¿verdad? Estimo aproximadamente la masa de toda la lámina. Bien, y aquí está el hecho importante. ¿Qué pasa si yo tomo una partición muy fina, con rectángulos muy pequeños? ¿Sí? Casi que los rectángulos sean tan pequeños que sean casi como un punto, ¿no? Entonces, en ese caso, la sumatoria se transforma en una integral. ¿Sí? Eso es lo que nos dice un teorema que vimos en la sección 14.1. Cuando la partición es muy fina, la sumatoria evoluciona, ¿no? Pasa de lo discreto, porque esto es discreto. ¿Sí? Aquí podemos contar con los dedos cuántos rectángulos hay. Entonces, es una suma discreta. Entonces, en el límite, este símbolo aquí, y todo esto evoluciona. Les muestro cómo es que evoluciona eso. Rho de XY por delta X por delta Y. Digamos que esta suma la estoy haciendo sobre todos los rectángulos que están en la región R, dejémoslo así nada más. Entonces, esto puede evolucionar. Y este símbolo se transforma en la integral doble, ¿sí?, sobre la región R. Entonces, miren, la integral en el fondo es una suma. ¿Sí? Por eso se usa esta letra así como una S, S de suma. La integral viene de una suma de esta, una suma discreta. Entonces queda una suma, o sea, una integral doble de rho de XY. Y el delta X y el delta Y se vuelven números infinitesimales. Se vuelve un delta X de un dx por un dy. Esa es la evolución. Cuando la partición la hago muy fina. ¿Sí? O sea que esta integral ya me da el valor exacto de la masa. El valor exacto de la masa de la lámina. Bien. Pero la idea viene desde por acá. ¿Listo? Entonces, fíjense qué curiosa esta fórmula, porque ya no tenemos interpretación como un volumen, sino como una masa. ¿Sí? Entonces, son aplicaciones. ¿Sí? La masa de la lámina es así. ¿Saben? Cuando ustedes están haciendo una integral doble, ustedes pueden cambiar el contexto de todo. Usted puede decir, ah, bueno, estoy haciendo esa integral doble, voy a pensar que la función de dos variables en realidad lo que no me da una superficie en el espacio tridimensional, sino que me está arrojando es una función, una densidad. Usted puede entender el resultado como una masa. Listo. De acuerdo a lo anterior. Bueno, pero nosotros no estamos solamente interesados en hallar la masa de la lámina. Solo eso no.
nos gustaría algo más. Un problema físico que, de hecho, el taller que ya está, ya lo estamos haciendo. Bueno, ya se está construyendo. Va a considerar este tipo de aplicaciones, ¿sí? Pero en especial nos interesa abordar preguntas como la siguiente. Y es que si usted tiene una figura o una lámina plana, por ejemplo, con distinta densidad, ¿no? Por acá puede tener mayor densidad. Y por acá puede tener una densidad menor. Entonces, ¿a usted le gustaría hallar el centro de masa? ¿Y cómo podemos entender ese centro de masa de una lámina? Ya es otra pregunta, ¿no? Centro de masa. Entonces, ¿a usted le gustaría encontrar un punto aquí, un punto sobre la lámina? ¿Sí? No sé qué tan arriba esté, puede ser que esté más hacia acá, porque hacia acá hay mayor densidad, seguramente el centro de masa está acá. ¿Y qué es el centro de masa? Es un punto de tal modo que usted podría sostener toda la lámina colocando un apoyo aquí, un vectorcito, un lápiz. Coloco un lápiz aquí y solo se apoya la lámina en este punto. Y ella estaría en equilibrio. Viendo pues que no hay viento ni nada que la haga salir de ese equilibrio que es inestable, ¿no? Cualquier perturbación hace que la lámina se caiga. Este es el centro de masa de la lámina. Que tiene un centro de masa obvio, por ejemplo, un círculo, ¿sí? Con función de densidad constante. ¿Cuál es su centro de masa? Nada más que el centro, ¿no? Se puede sostener esta lámina de hierro o lo que sea, solo colocando un punto de apoyo aquí en el centro del círculo, suponiendo que la densidad es constante, la distribución de masa es homogénea. Porque si por acá, si yo cambiara las cosas, y digamos que por acá coloco, hay mayor concentración, no hay mayor concentración de masa acá. Por acá sí. Si hay mucha masa por acá, y por aquí, por la parte, en la otra mitad, hay poca masa. Entonces ya ese no sería el centro, no sería el centro de masa, ¿no? ¿Qué pasaría con el centro de masa en ese caso? ¿Se trasladaría para dónde? Si este es la otra mitad. Vamos que aquí está la mitad. Si aquí hay mayor concentración de masa, este centro de masa tiene que trasladarse para acá, ¿cierto? Y sí, tiene que trasladarse un poco para que usted pueda sostener la lámina con este punto de apoyo nomás. Se puede mover, pero mire que se movería sobre esta recta, ¿sí? Listo. Un poco hacia acá, hacia arriba, hacia acá, porque aquí menos masa. Si lo sigo dejando en la mitad, se cae de este lado. Hay mucha masa allí. Listo. Entonces estamos interesados también en estudiar ese tipo de incógnitas, de resolver cuál sería el centro de masa de una lámina, que no necesariamente es circular. Estos análisis son sencillos. Si es circular, tenemos una intuición sobre eso. Pero cuando no es circular, ¿cómo se haría? Listo. Centro de masa. Bien. Centro de masa. Bueno, pregunta hasta aquí. Y miren que para hallar el centro de masa involucra muchas cosas, ¿no? Bueno, ahorita mismo involucra primero que todo la función de densidad de la masa, de la lámina. Entonces depende de la función de densidad, la distribución de masa, y también depende de la geometría de la figura, la geometría.
Depende cómo sea la figura. Si hay simetría, pues inclusive uno sin hacer cuentas puede intuir cuál es el centro de masa. Pero si es una figura muy desigual, así, si no tiene una buena geometría, aquí es un poco más complicado hacer deducciones. ¿Listo? Entonces, la pregunta sería cómo matematizar eso, ¿no? Cómo definir ese centro de masa de tal manera que tenga en cuenta la función de densidad y la geometría de la lámina. Eso es una pregunta interesante. ¿Cómo matematizar eso? Que capture esas ideas. Listo. Y bueno, una primera aproximación a eso es considerar, por ejemplo, una definición que pronto es familiar para algunos de ustedes, que son los momentos de inercia, momentos de inercia. Yo no soy físico, pero bueno, puedo dar una intuición de eso, ¿sí? El momento de inercia que mide, y permítame hacer un dibujo aquí, los momentos de inercia. Hay dos momentos que vamos a considerar nosotros aquí. Entonces imaginen que ustedes tienen el eje X y el eje Y, y que por aquí tienen un balín, ¿sí? Un balín aquí, y que ese balín puede estar conectado al eje X o al eje Y por medio de un alambrecito, una piola, o pensemos en un alambre rígido de metal. Está conectado aquí. El alambre aquí tiene una argolla, tal modo que este sistemita pueda girar alrededor del eje X. Entonces puede hacer este movimiento. El balín va girando, llega hasta por acá y sigue girando allí. ¿Listo? Entonces, el momento de inercia lo podemos entender como la dificultad que tiene este balín al girar alrededor del eje X, ¿sí? Al hacer este movimiento, ¿sí? En este sistema. ¿Qué tan difícil es que él gire allí? ¿Qué tanta resistencia hay a girar? ¿Listo? Y miren que esa resistencia depende fundamentalmente de dos cosas, ¿sí? De qué tan pesado es el balín, ¿sí? Y qué tan larga o corta es esta piola, ¿verdad? ¿Qué tan pesado es el balín y qué tan larga o corta sea esta piola? ¿Sí? ¿Ustedes qué intuyen? ¿Cuál puede rotar más fácil? Este modelito que va a llamar 1, este sistemita 1 puede rotar más fácil, o el que es así. Lo tenemos por aquí otra piola, pero mucho más larga acá. Y aquí está el balín. Aquí. Con la misma masa. Ahorita en cambio por... Y este es el sistema 2. Pregunta, ¿cuál creen ustedes que tiene más, que es más difícil de que rote alrededor del eje X? ¿El sistema 1 o el sistema 2? ¿Cuál tiene mayor resistencia a la rotación? ¿El uno? ¿Este es más difícil de que rote? ¿Este de aquí? Pues hasta donde yo entiendo, sí, profe. O sea que si yo lo empujo un poquito es difícil de que rote, ¿no? Difícil de que haga este movimiento por acá. Bueno, realmente es más difícil de que rote el 2. ¿Sí? Porque está más lejos del eje de giro. ¿Listo? Piensen, por ejemplo, en que, a ver, piensen en que usted tenga una piedra amarrada a un lazo, ¿sí? Si el lazo es muy largo, es más duro hacer girar la piedra, pues, si el lazo es muy largo que si el lazo es corto, ¿no? ¿O no?
Tenemos que Ah, tener sí, esa profe, intuición, ya me di cuenta, ya me di cuenta de mi error. ¿cierto? Aquí hay mayor resistencia a girar alrededor del eje X. Aquí hay menos. Todo el momento de inercia depende de la distancia del punto que va a girar al eje de giro, ¿sí? Entonces uno puede definir el momento de inercia de un punto así. El momento de inercia con respecto a X es igual a la masa del punto del balín por la distancia a la que está del eje de giro. ¿Sí? Simplemente. ¿Sí? Si la distancia es muy grande, pues aumenta el momento de inercia, es decir, a rotar. Y si la masa es muy grande, también esa dificultad aumenta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, piensen en algo más realista, pues piensen en una bailarina de ballet, ¿no? Que ellas tienen esto en cuenta. Entonces, aquí están las piernas de la bailarina. ¿Sí? Están juntas las piernas allí. Y aquí sí, pero ella se para en puntas. ¿Sí? Aquí se para en puntas y empieza a rotar, a hacer este giro así. ¿Listo? Entonces aquí está el tronco del cuerpo, ¿verdad? Y ella sabe que si las manos las coloca junto al cuerpo, y las manos así junto al cuerpo, ella puede girar mucho más fácil en puntas, ¿no? Rota muy rápido, ¿sí? Y si ella quiere frenar, ¿qué hace la bailarina? Cuando ella quiere frenar, pues abre las manos. Uno abre las manos y frena, ¿sí? Ese experimento lo puede hacer uno también en una silla de oficina. Esas que pueden girar en su eje, las sillas de las oficinas. Sí, que son así como redondas. Aquí la base, aquí tiene el tubito, aquí va la silla. Y aquí va el espaldar, pues. Bueno, yo no soy muy bueno dibujando. Una silla de oficina. Usted sienta aquí y empieza a girar, ¿no? Si usted coloca las manos en el pecho, gira muy rápido. Pero cuando usted abre las manos, inmediatamente se frena, ¿cierto? ¿Qué ocurre todo eso? Exactamente por lo que estamos hablando. Exactamente por lo que estamos hablando. Porque cuando usted abre las manos, entonces esta masa que está en sus manos aquí se aleja del eje de giro, que es este. ¿Sí? Este es el eje de giro. Entonces usted colocó masa lejos del eje de giro, colocó una distancia aquí. Entonces aumentó el momento de inercia. ¿Sí? Aumentó eso. Y cuando usted cierra los brazos, esta masa pasa a estar acá, cerca del eje de giro. Entonces, ¿qué hizo? Disminuyó esta distancia. Entonces usted rota mucho más rápido cuando tiene los brazos en el pecho. ¿Listo? Entonces, por cuestiones de tiempo, en la próxima clase vamos a trabajar cómo hallar el momento de inercia de una lámina completa. Aquí hablamos del momento de inercia de un punto. Cómo hallar el momento de inercia de una lámina y cómo hallar el centro de masa. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Entonces, a las 9 puntos se les activa el quiz en Teams. Ya está programado. Tienen de 9 a 10 para resolverlo y subirlo a Teams, que es un tiempo razonable. Si 1 hora por un quiz, está bien. Es un tiempo generoso.